Centro Explora. Aprendizaje en movimiento. Somos un centro integral de apoyo educativo y bienestar emocional para niños, jóvenes y adultos. Ofrecemos servicios en psicopedagogía, psicología, fonoaudiología y coaching ontológico, con atención en consulta y a domicilio. Contáctanos al más 569 62 46 59 66 y síganos en Instagram @Centro Explora. AudioRent, sonido profesional para eventos y producciones audiovisuales. Amplificación para fiestas y eventos corporativos. Grabación y postproducción de podcast y material audiovisual. Contáctanos al más 569 40 80 51 27 y síguenos a través de Instagram audiorent.cl. MPG de Mario Palma García, empresa de ingeniería rancagüina. Trabajamos en la gran minería, aportando al crecimiento de Chile. Múnich 369 Rancagua. S&S Comunicación e Imagen, a través de sus diferentes plataformas digitales, presenta el programa Tómala, Métete, Remata, conducido por el periodista Carlos Sierra Alta. Un espacio de 60 minutos que resume la actividad futbolística y deportiva del fin de semana, con resultados, comentarios, novedades y toda la información de interés para los hinchas del fútbol nacional, regional e internacional. Bien, nos encontramos un sábado más para revisar todo lo que ha sido el deporte, el fútbol y todo lo que ha ocurrido durante estos últimos 7 días. Y como siempre con un gran invitado, esta vez creo que muy grande, tanto deporte como de características personales. Y de una edición más de Tómala, Métete, Remata. Partimos con una lamentable noticia, digamos, la partida de don Héctor Cataldo, un socio de toda la vida de O'Higgins, que lamentablemente falleció, y además que fue integrante del Arca de Noé, una agrupación que todos los que estábamos ligados de una u otra manera a la institución celeste sabemos lo que significa el Arca de Noé. Así que el pésame para sus familiares, sus amistades, qué sé yo. Y bueno, va a quedar el lindo recuerdo de don Héctor, digamos, de haber acompañado a O'Higgins prácticamente toda una vida. Por otro lado, yo le quiero nombrar, en la familia hoy en día, los animales, las mascotas, son parte de la familia. Bueno, en mi caso también, yo no tengo mascota, pero una hija mía, Francisca, sí las tiene. Son dos canes que son Max y la Lupa, ¿ya? Muy cariñosos los dos. Y bueno, en el fútbol también hemos tenido algunos personajes bastante conocidos relacionados con los perros. En el caso de Juvenal Olmo, más conocido para todos como el perro verde, porque lo calificaron así porque tenía algunas formas de pensar media distintas, digamos, y eso significó que hoy en día yo diría que está bastante cambiado. Gary Medel, nuestro seleccionado nacional, más conocido como el Pitbull, yo creo en todo el mundo, y el querido y recordado Gustavo Valenzuela, que fue integrante integrante de la Sub-17 de Japón, que salió tercera y que ahí fue, y ojo, que lo quiero confirmar, pero quien habría bautizado como perro verde, no lo quiero adelantar, quien lo habría bautizado como es nuestro invitado, ya se lo voy a presentar, ¿ya? Bien, y hay un grupo de muchachos que son la Sub-17, la selección chilena, ¿ya? Que ha hecho historia en estos días, está jugando el sudamericano en Colombia, ¿ya? Y ahí hay dos integrantes de O'Higgins. Estamos hablando de Ricardo Guzmán y Máximo Zúñiga, ¿ya? Ricardo Guzmán, zaguero central, y Máximo Zúñiga, volante, ¿ya? Bajo la dirección en pantalla justamente tenemos a Ricardo Guzmán, y bajo la dirección de Sebastián Miranda, que es el técnico de esta categoría. Y el otro que está en pantalla, el número 13, es Máximo
Máximo Zúñiga, ¿ya? Han tenido excelentes resultados, partieron con el pie izquierdo, digamos, no mereciéndolo, porque incluso todos los que están en Colombia, que están viendo el sudamericano, que están cercanos a ellos, comentaron que el primer partido en Colombia perdieron por la cuenta mínima 1-0, no merecieron la derrota, lamentablemente les pasó la cuenta un error por ahí y les significó perder ese partido. Después, posteriormente, le ganaron a Argentina, ¿ya? Un resultado histórico, y eso significó que en el tercer partido frente a Perú se alzaron con un muy buen triunfo y los dejó con 6 puntos, ¿ya? En los otros integrantes del grupo A, en este momento la tabla de posiciones es Argentina con 6 puntos. Déjenme revisar una cosa aquí que yo creo que me va a ayudar. Aquí está. Les digo al tiro. Miren, Argentina está primero con 6 puntos y una diferencia de 7 goles, más 7. Segundo está Chile con 6 puntos y una diferencia de más 5. Tercero, Colombia, dueño casa, con 6 puntos, con una diferencia de 2. Tuvo una derrota con Paraguay que les fue fatal. Y tercero está, cuarto está Paraguay con 6 puntos, que con el triunfo que justamente había cosechado con Colombia, quedó con 6 puntos y con diferencia más 2. Este fin de semana, digamos hoy, sábado, se miden Argentina con Colombia y Chile con Paraguay. Si Chile empata con Paraguay, ¿ya? Yo diría que estaría clasificado. Clasifican los dos primeros, ¿ya? Y Argentina y Colombia, ahí está también la misma situación. Si llegan a empatar, que podría darse ese resultado, clasifica Argentina y Colombia quedaría fuera. Algo que no esperaban de ninguna manera los colombianos, digamos, porque hayan partido bastante bien derrotando a Chile, hayan sumado después los siguientes 3 puntos y lamentablemente con Paraguay perdieron. Pero yo diría que ha sido importante, digamos, la participación, sobre todo de los chilenos en este torneo. Están con mucha esperanza de clasificar a Qatar, ¿ya? Y en esas tierras lejanas a Chile a veces le va a ir. De hecho, recordemos la sub-17 de Japón, ya lo veíamos con Gustavo Valenzuela, que estuvo en ese seleccionado. Así que por ese lado, yo diría que vale la pena tener presente y hoy ver a las 21 horas, si no estoy equivocado, pero en la noche juegan y van a jugar en simultáneo todos los partidos, ¿ya? Por otro lado, digamos, están Brasil es puntero en el grupo B, ¿ya? Así que vamos a ver qué va a pasar, digamos, pero yo diría que es fundamental. Es una declaración que hacía Ricardo Guzmán, el central rancagüino, oriundo de Olivar, decía que ¿cómo se llama? Que la unión del grupo ha sido fundamental, digamos, para poder tener estos resultados, que están todos tirando para el mismo lado y que el cuerpo técnico, todo el equipo técnico de la selección realmente es un trabajo muy importante en términos de mantener unido este grupo y que todos piensen y apunten donde mismo. Así que ojalá, digamos, la selección logre, ya que con la adulta nos ha ido bastante mal, ya comentaremos con nuestro invitado, y de esta sub-17 pueda sacar el beneficio y poder clasificar ese mundial, que yo creo que sería bastante bueno. De hecho, hay un jugador de Colo-Colo ahí, Holguín, con una zurda. De hecho, en el partido con Perú, 2 goles de él, uno de tiro libre y el otro un gol olímpico, ¿ya? Realmente jugadores que me han llamado la atención, digamos, por el nivel técnico que han mostrado. Bien, eso es lo que queríamos comentar y me vuelvo un poquito atrás, digamos, el que tiene que estar contento con las mascotas, con este caso con Max y Lupa. Bueno, ya dije a mi hija Francisca y por otro lado también saludar a Mauricio Anich, que lo Anich en Rancagua es un poco conocido. Saludarlo a él también, digamos, que colabora bastante en el cuidado de esos perritos, ¿ya? Bueno, ahora les voy a presentar, dejamos de lado eso, vamos a presentar un señor que es entrenador de fútbol profesional, rancagüino de nacimiento, casado, padre de 4 varones y una niña, que imagino que es la regalona.
Él estudió en el Colegio España, lo que significa la educación básica, y la Escuela Industrial de Cinco, donde se recibió de técnico en refrigeración industrial y aire acondicionado. Yo no sé si se recordará, porque yo, por ejemplo, algunas cosas que estudié también ya no me acuerdo mucho. Desde pequeño, apoyado por sus padres, don Víctor y la señora Berta, se incorporó a O'Higgins, donde fue avanzando en las diferentes series, y en el año 1988 logró su primera estrella como jugador al consagrarse campeón con la serie sub-15 bajo la dirección del técnico Germán Medina. En la final derrotaron 3-0 a Universidad de Chile, que contaba entre sus jugadores con señores como Esteban Valencia, Rodrigo Golver, Marcelo Jara y Mauricio El Bototo Illesca. Por otro lado, ya ustedes por ahí me parece que visualizaron la imagen de esa sub-15 que ganó, y ahí entre esos jugadores estaban nuestro invitado, el Camión López, Mauricio Fernández y me parece que también Fernando Correa, ¿ya? Que son los que llegaron a ser profesionales del fútbol, ¿ya? Siguió avanzando hasta en 1989 ser incorporado al plantel de primera bajo la dirección de Nelson Acosta, mismo año en que debuta en el primer equipo, ¿ya? Posteriormente, en 1992, fue dirigido por un señor que se llama Manuel Pellegrini, que hoy en día es el entrenador del Betis y de vasta trayectoria a nivel internacional, que nos prestigia en todos lados en el fútbol. Ya le preguntaremos cómo se lleva con Pellegrini. Su carrera siguió en Puerto Montt y por dos años, y de ahí recaló en Unión Española, donde permaneció desde 1995 al 2002, y en 1999 consiguió su segunda estrella, esta vez en Primera B con la Unión, ya decía. Perdón. Entre el 2003 y el 2004 jugó por la Universidad de Concepción, Rangers y Palestino, hasta que el 2005, tras 13 años, regresó a O'Higgins, que se encontraba en Primera B con la esperanza bajo la dirección de Gerardo Silva, de ascender, algo que consiguieron en Melipilla, donde nuestro invitado fue una de las figuras clave en este importante logro durante todo el año, y con ello puso fin a su carrera como jugador. Se retiró triunfante, digamos, ya que dejaba al equipo que lo había formado, lo dejaba en primera división. Tras haberse titulado pues como entrenador de fútbol profesional, su debut fue con General Velázquez. Posteriormente se incorporó a las divisiones cadetes celestes, y después de haber sido parte del primer título en menores, el 88, como lo decíamos, como jugador, ahora en el 2010 fue campeón de Chile con la serie sub-12, y entre los jugadores estaban Diego González, Hugo Herrera y Martín Quesada. Martín Quesada, el arquero que está en el plantel de O'Higgins, y ya decíamos Diego González, que está en Santa Cruz, y Hugo Herrera, no recuerdo, pero parece que está en San Feliz, no acuerdo bien cómo meter las patas, sí, pero está jugando a nivel profesional. Como formador, en el año 2015 logró su tercera estrella con la serie sub-15, coincidieron, que contaba con jugadores como Tomás Alarcón, hoy en día en Colo-Colo, Luis Ureta en Puerto Montt, David Salazar en la Primera B también, en ascenso, y Matías Sepúlveda, hoy en día Universidad de Chile, entre otros jugadores. Su última etapa en cadete fue con la proyección, donde el 2022 consiguió su cuarta estrella, para el 2023 ir a la Copa Libertadores, y su primer título en internacional en la Copa Serén en Río de Janeiro. Cabe destacar en los logros de la proyección estaban jugadores como Calderón, Tapia, Ogaz, Carreño, Guzmán, Páez, Matamoros, Letelier, Belmar y Josué González. Si bien el inicio del 2024 continuó con su trabajo con la proyección, a mediados de año tuvo que asumir la dirección del plantel superior, que culminó con O'Higgins ubicado en el 14º lugar, permaneciendo en primera división. Finalmente cabe destacar que es experto técnico e instructor FIFA, cargo que mantiene hasta la fecha. Les presento al señor Víctor Hugo Fuentes Moreno. Fuentes por su padre, Moreno por su madre. ¿Qué tal, Víctor? Un gusto saludarte y de tenerte invitado acá en Tómala, Métete y Remata, que me imagino que muchas veces lo hiciste. Bueno, Carlos, buenas tardes. Primero que todo, agradecer la presentación, haberte tomado los minutos para haber contado un poco mi vida, ya sea educacional y futbolística.
Contento de estar contigo en este programa, sé que lo ve y lo escucha mucha gente. Y ya no a aclarar cosas y a conversar de fútbol, que es lo que más nos gusta a todos los que somos futboleros y específicamente hinchas de fútbol. Víctor, ¿cuánto influyeron don Víctor y la señora Berta que tú fueras futbolista? A ver, mi padre siempre jugó fútbol amateur y de pequeño me llevaba siempre, donde iba a jugar me llevaba. Incluso mi papá, trabajó 35 años en Codelco y generalmente los días viernes o cuando venían con largas, los que trabajaban 7 semanas, me llevaba al complejo del Patricio Mequis, que había un convenio de Codelco con el Pato Mequis, o directamente al estadio donde jugaba él, y me fue generando y creando esa pasión por el fútbol. Y después, cuando ya empecé a jugar en cadete a los 10 años, lógicamente que mi padre estaba trabajando y mi mamá me acompañaba a todas partes. Incluso ella, la primera vez que yo fui a O'Higgins a probarme, ella escuchó en la radio que había una prueba de jugadores y ella me armó el bolso, me llevó y siempre me acompañaron hasta que fui jugador profesional y ahora que fui entrenador también a todos lados. Iban ellos ya con mi hermana más grande a todos lados. Así que fueron un apoyo fundamental. Tanto en lo presencial, en estar con uno, también en el apoyo económico, porque muchas veces hay futbolistas que tienen las condiciones, pero por un tema económico no pueden ir a entrenar, no tienen zapatos para comprarse, o sea, influye bastante y felizmente mi padre pudieron solventar eso y lograron algo que lo hicimos entre todos, que logré ser futbolista profesional. Un detalle, yo me acuerdo en un momento, estando en el diario, en el Rancagüino, le pregunto a un deportista ¿qué sponsor tenía? Entonces me dice, no tengo. Y le dije, ¿perdón? ¿Cómo se llama tu mamá? Le dice, la señora María. Ella es tu primer sponsor. Se tiene que ir a sacrificar como el niño juega, se entretiene y ella, que a lo mejor no tiene ningún interés en el fútbol, y yo realmente hago un reconocimiento, sobre todo a las mamás, porque los papás en general somos más... nos gusta el fútbol y nos entretenemos con eso, ¿ya? Pero las mamás muchas veces no, o sea, a lo mejor les gusta otro deporte, otras actividades, es muy natural. Así que un reconocimiento a la señora Berta, porque se tiene que sacrificar un buen tiempo llevando a Víctor, llevándote a los entrenamientos, así que un reconocimiento para ella. Sí, ahora, también acotar que aparte que me acompañaba, ya le gustaba el fútbol. De hecho, cuando Higgins jugó en Copa Libertadores el año 88, que hacía de local en el Estadio Nacional, me parece, ella me llevaba a Santiago a ver en Copa Libertadores. Ah, qué bueno que te tocó que una mamá que... Bueno, yo conocí mamás y mujeres en general que son futboleras y conversando con ellas, entienden de repente y me han aportado conocimientos que yo no tenía, así que por ese lado yo creo que siempre hay que valorarla. Ahora, ¿cómo has visto a este O'Higgins 2025? Mira, el último partido que jugó con Limache, lo vi un poco más, porque uno no tiene que dejar el fútbol y sobre todo al equipo que a uno le gusta, pero no lo había visto mucho por temas de ver otro equipo, porque la mayoría de los jugadores de O'Higgins los conozco. Entonces uno va a estar actualizado, tiene que estar viendo los otros equipos, primera profesional, primera B también hay que ver mucho y segunda profesional también veo, porque hay que estar atento donde uno pueda trabajar en algún momento. Específicamente en ese partido vi un equipo que tiene claro cómo tiene que jugar para atacar, para defender. Me gustó ver muchos jugadores canteranos, está Felipe, Esteban de titular, en la banca era casi toda de fútbol de joven. Me gustó que se siga con lo que hicimos el año pasado, que fue darle viraje a muchos jugadores jóvenes. Claro que sí, que en el partido mismo, ya analizándolo, si tú te das cuenta, la figura del partido fue el arquero nuestro, entonces hay un tema también ahí defensivo que hay que ir mejorando, y yo creo que el transcurso de los partidos le va a dar la solvencia necesaria para que no sea figura del equipo del arquero nuestro. Antes que se me escape, confirmar eso del Perro Verde tal cual, de Juvenal. Sí, no, y de hecho Juvenal en alguna entrevista lo ha dicho. A ver, te cuento, lo que pasa es que como yo fui compañero de Juvenal el año 92 y 93 me parece, en O'Higgins, cuando estaba Pellegrini, fui compañero de él, del Pato Mardones, que eran muy amigos. Ah, claro.
Yo me hice muy amigo de ellos, yo era un juvenil, pero andaba para todos lados con ellos, ellos me querían bastante. Sí que había una confianza, había una amistad. Después del año 99, Juvenal llegó a Unión Española. Yo estaba a punto de irme nuevamente a Puerto Montt para jugar en primera división, Unión está en la segunda. Y habla conmigo que me necesitaba, todo eso. Y bueno, me quedé. Fui el capitán de Unión Española durante 5 años. Y cuando empezó todo este tema del campeonato, Juvenal tenía cosas que te sacaban de lo futbolístico. Por ejemplo, un día nos dice, terminamos de entrenar, un día martes, nos dice ya mañana miércoles nos juntamos en Vitacura con Manquehue a las 9 de la mañana. Y todo así, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a hacer? Y entonces Víctor Monge, que era un volante de contención que venía de Osorno, que era muy amigo mío también, me dice, oye Víctor, tú que lo conoces más, Juvenal, ¿qué quiere hacer? No te preocupes, le dije yo, si Juvenal es más raro que un perro verde, le dije. Y ahí quedó por perro verde, empezaron todos, claro, no se lo decían directamente, hablaban por detrás, y hasta que lo supo Eduardo Bombalé. Y ahí ya empezó en la radio de él, que tenía mucha audiencia, a decirle perro verde también. Pero Juvenal deja claro que no fue Bombalé, sino que fui yo que empecé con el tema. Ah, claro, porque mucha gente, y entre ellos yo me quedé con lo que siempre decía. Es como, por ejemplo, en el caso de Ronald Fuentes, el chilenita Fuentes, yo creo que él lo bautizó y quedó, ¿ya? Pero increíble que una ocurrencia tuya de momento con un compañero. Que fue una salida muy coloquial y todos se rieron en ese momento. Bueno, yo era el capitán del equipo, me escuchaban cuando hablaba, entonces escucharon todos y quedó así. Por otro lado, Víctor, ¿qué jugadores te han llamado la atención del actual plantel? Lugo, el Lugo, que aparte del golazo que hizo el otro día, le da mucho equilibrio al equipo y le da mucho juego. Hacer un volante de contención ya no lo veo tan un volante de contención neto, sino que un volante mixto, pero se para muy bien, quita y tiene buena entrega. Generalmente en un jugador así no se logra la conjugación de las dos cosas, de quitar y entregársela a los compañeros, y él lo hace bastante bien. Él me ha llamado la atención, Carabalí, que no... Bueno, realmente no ha jugado mucho Carabalí, siempre ha sido suplente, de hecho el año pasado fue Audax como titular y terminó en la banca igual, pero este año ha encontrado una solidez en estos partidos que hemos tenido. Así que esos son los jugadores que más me han llamado la atención de todos los que han llegado, sabiendo que tienen muy buen nivel, y Pavés también, que era un puesto donde nosotros le asistimos mucho el año pasado, y Pavés ha respondido a lo que venía haciendo en Unión Española, que en algún momento quisimos traerlo, pero Unión no lo dejó salir. O sea, existía la intención de que llegara antes O'Higgins. Sí, cuando llegó Vicente Fernández, una de las opciones era Pavés. Ah, ya, perfecto. Ahora, de los nuevos, ¿algunos te ha llamado la atención de los que tú, en algún momento tú los dirigiste? ¿Cómo los has visto en el primer equipo? De los más chicos. A ver, es que me ha llamado la atención que esté jugando, no lo que está jugando, porque sé que lo que juega es Rodrigo Godoy, que yo en la proyección lo tenía, pero por un tema de cupo ya del año pasado no lo subimos a entrenar algunas veces cuando nos faltaban jugadores, pero no logró estar como en titular del plantel, pero él tiene las condiciones tremendas, tiene una velocidad muy rápido, y aparte es fuerte, físicamente él es fuerte, tiene muy buena estabilidad, es difícil sacárselo, y tira muy buenos centros, Rodrigo, y yo creo que lo que tiene que mejorar es la definición, porque siendo muy hábil, muchas veces prefiere que el compañero haga los goles, y de hecho tuvo una el sábado pasado que la intentó picar, pero se la sacaron. Yo creo que mejorando eso va a ser un gran jugador. Ya con el paso del tiempo, en que uno le da vuelta y revisa, y en todas las actividades ocurre eso, ¿cómo visualizas tú tu paso por el primer equipo? A ver, para mí fue una experiencia buenísima, porque muchas veces uno no solo de los buenos resultados aprende, sino que cuando la sufre, cuando te toca difícil, tienes que aprender más, porque tienes que mejorar, y cuando tienes que mejorar cuesta. Entonces yo pienso que me sirvió muchísimo.
si bien los resultados no fueron lo que yo esperaba, ni que la gente que siempre me apoyó esperaba, pero se hizo el máximo de esfuerzo, trabajamos al máximo con todo el profesionalismo que eso acredita. Tuvimos partidos malos, tuvimos partidos que no merecimos perder, pero también tuvimos partidos muy buenos donde se dio lo que yo quería en gran parte de esos partidos, sobre todo los que ganamos. Un detalle, en el debut tras el partido con Católica, ¿ya? Yo diría que, de acuerdo con se venían dando los resultados con el técnico anterior, yo diría que en ese partido quedó un sabor positivo, un buen sabor de lo que venía contigo. ¿Qué pasó después porque de hecho con Católica yo diría que juegan 5 o 7 minutos más y era empate? Porque realmente habían logrado dar vuelta el partido después de un primer tiempo bien complicado, que quedaron bastante en desventaja, sin embargo se recuperaron y empezaron a hacer las cosas, digamos, bien y perfectamente descontaron. Y estuvieron a punto, yo diría, de lograr el empate. ¿Qué pasó después que yo diría que no se ratificó, digamos, esa sensación que quedó con Católica? A ver, esa sensación que quedó con Católica fue porque el equipo se entregó al máximo, presionó, fue a buscar el partido, nos hicieron 3 goles antes de los 20 minutos, yo me quería morir. Pero el equipo fue encima, y como dices tú, jugamos 5 minutos más o no nos expulsaban a Musovic, capaz que le empatábamos. No se sabe, pero la entrega del equipo, la identidad que estaba dando, yo creo que a la gente le gustó. Y yo, hincha de O'Higgins de niño, pocas veces he visto que el equipo pierda y la gente lo aplauda, que al entrenador lo aplaudan, que le den ánimo. Yo creo que pocas veces ha pasado. Después fuimos a jugar a Ñublense, lo mismo, perdiendo 0, empatamos a 2, también buscando la misma intensidad. Con Cobresal de local empatamos a 2 con un gol al último minuto, que esos goles al último minuto son como un triunfo, lamentablemente fue un empate. Y terminamos la primera rueda ganándole a Cobreloa en Calama 4-0, inapelable, jugando muy bien. Yo creo que ahí estuvo todo el equipo al 100%, estaba clara la idea, todo. Tuvimos un receso de 3 semanas, donde volvimos y le ganamos a Copiapó en casa. Y después empezó un tema de que nunca tuve un equipo, un 11 seguido. Siempre tuve problemas de expulsiones, suspensiones por tarjeta amarilla y lesiones. Si tú te recuerdas la fecha 10 con Unión Española, nosotros teníamos 11 jugadores menos, 11 jugadores que podrían ser titulares menos. Jugamos con mucha gente de casa y le ganamos a Unión Española. O sea, ¿le ganó Unión? Claro, le ganamos Unión y después nos fuimos abajo, nos metieron la presión que teníamos de estar cerca de Cobreloa, nos afectó bastante. Pero yo creo que básicamente pasa por el tema que nunca tuve un 11 partido a partido, siempre que tuve que hacer modificaciones y bastantes modificaciones por todas las cosas que te digo, no sacándome responsabilidad también, porque el responsable era yo. Ojo que yo creo que en el partido con Cobreloa, ese resultado yo creo que se vio ratificado al final del campeonato, en que Cobreloa desciende y O'Higgins se salva. Porque yo siempre digo, por ejemplo, el otro día se lo planteaba un ex compañero tuyo de cadete, ¿ya? Yo le cobraría una multa, el 10% del sueldo, a un jugador que hace un gol, se gustaba un técnico, que hace un gol y saca la camiseta. Eso es amarilla. Y puede que esa amarilla pase la cuenta en el momento menos preciso. O sea, se cumple la quinta y una de las amarillas que tenía era por haber sacado la camiseta. Entonces yo diría que en este caso de lo que estoy hablando de Cobreloa, yo diría que a la larga ese resultado fue clave, porque claro, si bien el último partido ellos ganaron, pero yo diría que el 4-0 fue clave para él, para Cobreloa, incluso para Dalcio Giovanoli, que al final no terminó dirigiendo, ¿ya? Víctor, en la autocrítica, ¿en qué crees que te puedes haber equivocado durante el tiempo que estuviste dirigiendo a O'Higgins? Porque tenías bastante confianza. Sí. A ver, uno piensa que o hace las cosas pensando en que va a salir todo bien, pero lamentablemente muchas veces no nos salió bien, y no es por un tema de planificación ni nada, sino que creo que hubieron muchos errores puntuales nuestros. Yo creo que muchos equipos no nos ganaron, los perdimos nosotros por fallas nuestras y fallas infantiles a veces. Entonces,
eso te echa a perder toda una planificación, toda una semana de trabajo. Te pongo ejemplo, el caso del Ñublense. Preparamos un partido de tal manera que supuestamente lo íbamos a jugar bien, estábamos todos compenetrados, y resulta que a los 10 segundos te hacen el 1-0 y te echa por la borda todo el trabajo que tú hiciste. Ahí empieza una planificación nueva. Después te quedas con un jugador a los 25 minutos con un jugador menos. Entonces, fueron cosas así. Yo creo que la responsabilidad la tengo yo porque yo era el que estaba a cargo. Pero hubieron cosas extras, o sea, no, fueron cosas deportivas, fallas nuestras en general, que no nos permitieron sumar. Yo te digo, otro partido que nosotros no deberíamos de haber perdido por ningún lado fue el que jugamos con Huachipato allá en Talcahuano. Pero también a los 20 segundos íbamos perdiendo 1-0 y después todo el partido atacamos nosotros. Y tuvimos ocasiones bajo el arco que se nos fueron. Entonces fueron cosas que se fueron sumando, que le restaron credibilidad al plantel de que podían, que ellos eran buenos jugadores, nos fue restando a todos esa confianza y terminamos prácticamente pidiendo la hora con Cobreloa a los mejores. Un detalle, yo recuerdo cuando estuvo Gerardo Peluso, el arquero titular era Johnny Pérez y el suplente era Roberto González. Y se lesiona Johnny Pérez y en los últimos 8 partidos, esto me lo contó Mauro Meléndez, saludo al cielo a él, por lo tanto, digamos, no lo puedo discutir, digamos que fue así, y Gerardo Peluso dejó los 8 partidos a Roberto González y nos dejó un arquero, porque mal que mal le dio confianza. Durante 2 meses Roberto ahí estuvo bajo los palos, le metieran goles, lo que pasara, pero se ganó un arquero. Yo diría que una de las cosas que, porque cuando me preguntaba, oye, ¿todo fue malo? No, para mí no todo fue malo. Y el hecho de haber contado con un técnico que conocía el plantel, yo lo encuentro muy similar a la situación que vivió René Serrano años atrás. Sabía quién era quién. Por ejemplo, en ese momento René Serrano dijo, yo por ejemplo quiero a Mauricio Dinamarca. Y sabía quién era Mauricio Dinamarca, lo que jugaba, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, en el caso del puntero derecho de Tapia, tú dijiste, o sea, a mí no me extraña, digamos, o sea, sabía lo que tenías que ocupar. Contento por ese, o sea, si bien hay una amargura, digamos, porque obviamente no todas las cosas me resultaron, pero contento de haber dejado al club 5 o 6 jugadores a disposición para el plantel superior. Sí, por supuesto, y yo creo que gran parte de haberme pasado plantel a mí de la directiva era apuntando a eso. Y creo que no le fallé. La gente también quería un recambio, sobre todo en el arco, y Diego Carreño, bueno, no está ahora en O'Higgins, fue a préstamo, pero también jugó una gran cantidad de partidos. Y después Felipe Faúndez, que nadie lo tenía por ningún lado, y terminó jugando de titular como lateral derecho, y jugó un sudamericano sub-20 como lateral derecho también. O sea, le sirvió bastante a él y a la institución. Luego está el tema de Felipe Ogás, que es un tremendo jugador, que cuando lo requerí siempre me cumplió. Joaquín Tapia, que yo decía que había que ponerlo, pero en su momento lo fui llevando de a poco y terminó siendo uno de los jugadores más desequilibrantes. Lamentablemente, en su mejor momento falleció el padre, y eso le afectó bastante y le disminuyó su rendimiento. Esteban Calderón, que era uno de los más que jugaba, pero yo también lo conocía. Y así también le di un partido a Matamoros también. Cité, con Palestino, hice debutar al Cristian Morales, que hoy día está uno de los que está siempre citado, un jugador proyectable, un jugador que te puede jugar en varias posiciones. O sea, eso me dejó contento a mí, pero también a la gente que vio que yo me la jugué por los jóvenes. ¿De esta campaña 2024 te sientes el único responsable o hay más responsables para cómo terminó la campaña? Yo asumo mi responsabilidad en lo que a mí me cae. Los demás, si tienen que asumir, que lo digan ellos. Yo, en cuanto a lo técnico, a la campaña, a los puntos, yo me hago responsable que no fue buena. Pero si hay más detalles, cada uno tiene que hacerse responsable de eso. Yo a lo que a mí me llama, ¿no? Por otro lado, se da la situación, digamos, uno de la experiencia saca lecciones, ¿ya? Hay cosas que no hayas vivido, que las viviste en este caso,
lecciones que te quedan, digamos, para futuro en la nueva dirección técnica de un club? A ver, sí, por supuesto, pero que se van a dar en el momento y yo voy a saber cómo voy a reaccionar. No te puedo decir, mira, no, yo cambiaría esto porque a lo mejor en otro equipo sí va a estar bien. Pero sí, en el momento, si algo se está dando malo y tú lo comparas con lo que te pasó en algún momento, sobre todo acá en O'Higgins, ahí lo puedes poner en la práctica. ¿Deberían dar más oportunidades a los cadetes? A ver, yo no soy primero partidario de la regla sub-21. Yo debuté a los 16 años no habiendo reglas sub-21, sub-20, nada, y debuté a los 16 años en O'Higgins. Entonces yo soy partidario de que el jugador se tiene que ganar su puesto a la edad que tiene. Cuando así lo decía un entrenador o cuando así lo decía el mismo jugador que está para jugar. Entre todas las situaciones que te lo quiero preguntar de esta manera y lo hago muy lealmente, en un equipo futuro tuyo, ¿tendrías entre el plantel a Nicolás Peranich? No sé, no lo sé. A ver, hubo un tema ahí con el Nico Peranich. Él leyó un titular de una entrevista que yo vi, pero a ver, los jugadores a veces somos muy, muy cerrados y no entendemos el contexto de las cosas. Ante una pregunta que me hicieron los periodistas de que si Nicolás fue un mal elemento, que si tiró para atrás siempre, que una pila de cosas, lo único que yo dije que en determinado partido tuvo una actitud que no correspondía y listo. Y fue eso. Y después salió en una declaración en el diario que no vale en una revista digital, que no vale la pena ni nombrarlo porque no es así. Yo no soy rencoroso, yo hablo las cosas de frente, tampoco voy a estar llamando para pedir disculpas o dar explicaciones porque uno tiene que ser más inteligente y primero ver el contexto de las cosas, escuchar bien o leer bien la entrevista para darse cuenta que actuó mal fue. Y si me llegara a tocar que esté en un equipo, lógicamente si a mí me sirve yo lo voy a utilizar, lo podría utilizar, o si en algún momento necesito un arquero de la experiencia de él y está la posibilidad de llevarlo a algún equipo, capaz que lo lleve, no lo sé, pero no me cierro a nada porque aquí el que se enoja en el fútbol pierde y en la vida también, no hay tiempo para enojarse. O sea, vale decir, él se equivocó, se lo hiciste ver y él después cambió su actitud. Es que fue el momento nomás, él siempre fue súper positivo. Yo, te digo, antes de esa situación y después fue con el jugador que más conversé del plantel de O'Higgins, con el que más conversé en todos los entrenamientos, nos quedamos conversando, o antes de entrenar conversamos bastante. Entonces, eso no se valoró en el momento que él empezó a hablar por otro lado. Entre todos los jugadores que nombramos, ya, sobre todo en el tema de la proyección, donde te tocó ser campeón, después Libertadores y después la Copa en Brasil, hay dos jugadores que lamentablemente están en este momento en boga, ¿ya? Dos jugadores que conoces y en algún momento yo te escuché decir que uno de ellos estaba lesionado y jugó muy poquito en un determinado campeonato, parece, porque se venía lesionado y le dieron algunos minutos, pero sí siempre hablaste, digamos, del buen nivel técnico, ¿ya? Y en el otro caso, que incluso tenemos una imagen ahí, digamos, donde están, ya voy a preguntar de esa imagen, Vicente, en la que están las tres fotos juntas. Estoy hablando del caso de Alberto Letelier, ¿ya? Y Nicolás Matamoros, que está ahí contigo con la copa ahí me imagino que eso es en Brasil, me imagino, puedo estar equivocado. Antes de ir a la pregunta, ¿con Jan Bosellur fueron compañeros en la Universidad de Concepción? Así es, el año 2003 cuando clasificamos a Copa Libertadores, que jugaba Jorge Valdivia también, Marco Lea, Fernando Solís, todos. Teníamos un equipazo en realidad. Sí, buen equipo, ¿eh? O sea, y bueno, y de hecho yo converso seguidamente con Jan, siempre nos estamos comunicando, hay una amistad, he ido a su casa, hemos almorzado por ahí en algún restaurante, pero no hemos perdido la amistad ni el de conversar en el día a día. Por lo que yo capté de Jan Bosellur, de partida para mí, una de las cualidades más importantes que tiene el ser humano es la humildad,
Y con toda la carrera que tenía, cuando estuve en O'Higgins, yo realmente me llamó la atención la humildad que tenía, ¿ya? Y aparte, no sé, un tipo realmente muy inteligente y que me gusta como enfrente y ve el fútbol, sobre todo cuando lo comenta. El otro señor con que está ahí, me dijiste fuera de cámara, pero no recuerdo quién es el señor de rojo que está junto a ti. El flaco Stolaza, Santiago Stolaza, seleccionado uruguayo, jugó varios mundiales. Perfecto. Ahí fue alumno mío en un curso FIFA. Él estaba de alumno, él es entrenador en Uruguay y en ese momento me tocó ser su instructor. Su instructor. Y bueno, y la otra foto está Nicolás Matamoros. La pregunta es, ¿cómo ves esta situación que ha pasado? Que dos jugadores que no siguen O'Higgins y que a mí me llama la atención que son dos jugadores que son bastante educados, ¿ya? Yo no sé si eso le jugó en contra, le jugó a favor, no sé. ¿Qué piensas de que pase que Nicolás Matamoros y que Alberto Letelier no sigan en O'Higgins? A ver, lo primero en esa foto hay Nicolás Matamoros, con 18 años salió el mejor jugador de la Copa Serena en Río Janeiro, en Brasil, donde jugamos con Fluminense, Botafogo, Olimpia. Puro equipito nomás, puro equipito, ¿eh? Claro, y él con 18 años jugó un campeonato sub-20, fue el mejor jugador. De hecho, lo pidieron a él y a Felipe Ogaz para estar un año a préstamo en Fluminense. Fluminense ganó de Copa Libertadores hace 2 años atrás, con tremendas instalaciones, la popularidad que tiene dentro de Brasil es tremenda. Yo siempre dije que el Nico era un jugador extraordinario, una velocidad. El Nico es bueno para todos los deportes. Tú me decías ahí que los dos son muy educados, los dos son del Colegio Marista, el Instituto O'Higgins. Y para mí, para muchos entrenadores, muchas veces es bueno que el jugador tenga educación. Nos deja bien parado a todos y también te entiende de más fácil, ¿ya? Nicolás, teniendo todas sus condiciones, no logró despegar. Cuando lo tuve el año pasado, alcancé a ponerlo contra Palestino. Y en una conversación que tuvimos, que él me dijo que estaba la posibilidad de irse a préstamo a Limache, yo le dije que se fuera porque iba a tener más posibilidades de jugar, no tapándole la posibilidad que pudiera buscarla en O'Higgins, pero yo encontraba que en su momento, si tenía esa posibilidad, que podía ser bueno. Lamentablemente no jugó como lo hizo Gabriel Pinto, que también me preguntó, profe, ¿qué pasa? Tengo esta posibilidad. Gabriel, anda, juega, y jugó todo el año. Entonces Nico no lo logró. Ahora, el por qué dejó, yo no he conversado con él. ¿Por qué dejó el fútbol? No lo sé. Él es muy inteligente, a lo mejor se dio cuenta o no tuvo la paciencia para esperar y decidió, no sé, estudiar. Yo creo que va a estudiar, que tiene una inteligencia muy, muy grande. Así que, pero así netamente, ¿por qué se fue? No sé. Él es muy, muy para adentro, un niño muy callado, no es tan expresivo. Cuesta sacarle palabras. Pero tiene muy claras las cosas, así que yo creo que él tomó una decisión con su familia, porque como a mí en su momento los padres lo apoyan siempre, su mamá y el papá están muy pendientes de él. Entonces yo creo que va a tomar la otra decisión de estudiar, porque él tiene la capacidad para ser un profesional en cualquier área. Y en cuanto al otro, Alberto Letelier, me topé hace 3 días con él en el supermercado y fuimos conversando, andaba el padre también. Y Alberto es un tema diferente, Alberto la buscó por todos lados y no se le dieron las cosas. Él está muy dolido con el mundo del fútbol. Yo le expliqué que el mundo del fútbol es cruel. A uno mismo, cuántas cosas no te gritan, el mismo que te está alentando de frente, te da la vuelta y te está matando. Le dice ver que el fútbol muchas veces es sucio, no es como uno lo ve cuando es niño, que lo único que quiere es jugar y ser futbolista profesional, y en la calle nadie te va a decir ni una cosa y jugar y hasta las 12 de la noche. Entonces, cuando tú llegas a la realidad del profesionalismo, cambian muchas cosas. Y no son todos los que lo pueden aguantar. Entonces, a Alberto le tocó la parte fea. Estuvo en el plantel, estuvo en previsión, siempre hizo goles, en las inferiores siempre fue un jugador destacado. Fue a Santa Cruz, jugó poco, fue a Linares, también jugó poco. Entonces, y ya en O'Higgins ya le terminaron contrato. Entonces, él no es que dejó O'Higgins. Él dejó el fútbol porque no se le abrieron más puertas, porque ya había salido O'Higgins. Pero yo creo que básicamente por eso, porque se le vio la parte fea del fútbol y le tocó vivirla a él. Pero él está claro, él me contó que justo ese mismo día venía de matricularse en Minacat, va a estudiar en una ingeniería, me parece que en mina, algo con el rubro,
y yo creo que también le va a dar la inteligencia para poder sacar su carrera profesional. No iba a estudiar refrigeración para hacer competencia del profesor, ¿no? No. Un detalle muy importante que quiero hacer ver, como yo estoy en la cancha por el hecho de hacer fotos, le quiero graficar sobre todo al público que hace una. No sé, Fabián Ormazábal, 2 gambetas, se equivoca, pero ¿cómo? Y le gritan de todo, de todo. La diferencia está que si al borde de la cancha están sus compañeros, los suplentes que están calentando ahí para en cualquier momento poder entrar, no le dicen soy un imbécil, le dicen a la otra, vamos, lo alientan. Esa es la diferencia entre el que está ahí, el que sabe el negocio, y el que está afuera, que solamente es un espectador, ¿ya? Eso siempre me llamó la atención, digamos, de los compañeros. Sí, no, si los compañeros son un apoyo fundamental, el entrenador, el cuerpo técnico, pero también está en lo fuerte que te puede hacer mentalmente. Porque si tú no te pueden dar todo el apoyo del mundo, pero si no eres mental fuertemente, no vas a llegar a ningún lado, no llegas. Te pongo el caso de Matías Sepúlveda. Matías Sepúlveda tomaba la pelota acá en O'Higgins y la gente lo pifiaba. Y hoy día el partido que jugó Universidad de Chile fue al Botafogo. Sí, Botafogo. Si no fue la figura, pega en el palo. Fue uno de los mejores jugadores del partido. Entonces, él fue fuerte, soportó eso, tuvo que ir a otro lado, tuvo que ir a otro italiano, tuvo que jugar un año en cancha sintética, entrenar por allá arriba en el cerro, en el Cajón del Maipo, por allá. Y mira dónde está hoy día. Fabián también, muchas veces fue muy recriminado acá. Y Fabián hoy día es seleccionado chileno. Si él está en condiciones, el lateral derecho titular de la selección. Entonces ellos fueron sí fuertes mentalmente y tuvieron el apoyo necesario de toda la gente que los rodea. Me hace recordar a Mauro Meléndez que en una ocasión que tuve la posibilidad de estar en su casa, fue muy atento y de repente comentaba así, no, este es Blandito Cabeza. No entendía. Y después le dije, ¿qué quieres decir con Blandito? No, porque me dejó, y hay una talla que la voy a contar. Mauro, en un partido estaba en la primera vez, y el Coquimbo López, terminado el partido, O'Higgins ganó minuto 87, 86 por ahí, gol, y gana 1-0. ¿Ya? Y el Coquimbo López le dice a Mauro, ya, vos negro, vamos a saludar a la gente. ¿Qué ir a saludar a la gente? Un ampliado todo el partido, estoy imbécil. Y le agregó otras palabras más. Claro, él sabía que, digamos, la labor que tenía que cumplir, y claro, era duro cabeza en el sentido, pero en buen sentido duro, o sea, sólido. Y eso es lo que estabas comentando. Por otro lado, Víctor, y eso en beneficio nuestro, ¿ya? ¿Cómo evalúas el periodismo, el rol del periodismo para contigo, digamos, durante el año pasado? Normal. A ver, yo de los 10 años que estoy en el fútbol, debuté a los 16 años, me retiré a los 33 años, entonces, y seguí también ligado al fútbol siendo entrenador. Y todo lo que pasa en el fútbol yo lo he vivido y sé cómo se da, cómo son las cosas, entonces nada me es desconocido, ya sea lo bueno, lo malo que pueda haber el periodismo, el comentarista, porque la gente acá, todo le dice periodista, pero acá no todas, sobre todo en Rancagua, no todos son periodistas. Entonces son más comentaristas, más los que llevan la opinión a la gente, pero uno tiene que estar llano a escuchar. Mientras haya respeto, yo nunca tuve ningún problema. Y siempre lo dije, yo no escucho mucho emisoras, programas deportivos, pero sí mi familia, y por mi familia muchas veces me enteré de muchas cosas. Y lo dije, hablen lo que quieran hablar, tenga respeto, porque no tiene respeto después se va a topar conmigo. Yo ando todos los días con la cabeza de frente, no me agacho la mirada a nadie. Entonces si alguien me lo topo que habló más de mí, yo lo voy a encarar como se debe, aclarando las cosas. Pero creo que nunca hubo una mala intención, siempre la crítica fue desde los hinchas que son algunos comentaristas o periodistas, y eso es lógico. Tú vas al estadio no teniendo ninguna implicancia y escuchas cada barbaridad. Entonces, como te digo, me he criado en esto, he vivido siempre en esto y sé cómo son las cosas y no me afectan más allá de lo que pueda hacer.
Te cuento que MPG de Mario Palma García, empresa de ingeniería rancagüina, trabajamos en la gran minería aportando al crecimiento de Chile. Múnich 369 Rancagua. Antes de ir al otro tema, en los últimos minutos que nos quedan, O'Higgins un rato más enfrenta, hoy sábado enfrenta a Temuco por Copa Chile, ¿ya? ¿Cómo visualiza ese encuentro entre O'Higgins dirigido por Mendini y Temuco dirigido por Salas, Mario Salas? A ver, yo creo que no va a ser un partido fácil. No va a ser. Está el hecho de poner el partido ejemplo de Católica, que perdió con San Luis, que perdió bien. Entonces, hoy en día ningún partido es fácil, menos cuando se enfrentan un equipo de una categoría mayor a una de menor, que la gente cree que por el hecho de ser diferente categoría ya tiene que ganar el partido. De hecho, está el empate en Temuco. Entonces yo creo que O'Higgins tiene que hacer un partido correcto, darle más seguridad defensiva al equipo y asegurar ya lo que es la clasificación para la siguiente fase de Copa Chile. Por el hecho del reglamento van a tener más posibilidades los jóvenes, así que yo creo que también ahí tienen un hándicap especial para que ellos aprovechen estos minutos que le puedan dar. Te cuento que la posible formación para un rato más podría ser con Omar Carabalí en el arco, Felipe Faúndez en la defensa extrema, Felipe Faúndez, Alan Robledo, Nicolás Garrido y Luis Páez. Hay varios jugadores, 7 u 8 jugadores que lamentablemente no pueden ser parte. El único, por ejemplo, Calderón está suspendido lamentablemente. Entre comillas, al Cachorro Andía deberían haberlo expulsado en un partido con Limache, porque hizo lo mismo que hizo Esteban Calderón, incluso a Godoy. Claro, y no lo expulsaron. En el medio campo, Matías Lugo, Gabriel Pinto y Juan Leiva. Para dejar en delantera, se supone con Joaquín Montesino, Arnaldo Castillo y Rodrigo Godoy. Así que esa podría ser la formación de O'Higgins para esta tarde con Temuco. No te puedo dejar escapar sino preguntarte un momento. Ya la memoria no es tan buena ya, así que hay que tener un torpeo. ¿Cómo has visto tú el trabajo de la selección? ¿La adulta? La adulta. Malísimo, pero acá hay un... No hay que ser experto para ver que estamos en el último lugar de la clasificatoria, que ya para nosotros no son clasificatorias. Pero acá hay un tema de fondo. Acá perdimos 4 años o perdimos un proceso de clasificatoria. Cuando Reinaldo Rueda agarra la selección el año 2018, yo creo que ahí tenía que haber venido el recambio. Todavía está jugando Vidal, todavía está jugando Arangui, que Arangui jugó muy bien otro del lado en todo caso, pero yo creo que no se dio el golpe fuerte cuando tenía que haberlo dado él. Reinaldo Rueda me refiero. Yo estuve con él en Qatar, en Doha, el año 2018. Hay una imagen, la quiero recordar, Vicente, si se puede recordar, es la imagen donde estaba que dice FIFA. ¿Ya? Estuvieron en Qatar juntos ahí. Claro, ahí estuvimos en un congreso de FIFA y en esa. Ahí estamos. Conversamos mucho. Yo le dije que lo más importante que venía, no siendo nadie yo, lo más importante que veía yo era el recambio que tenía que venir, los problemas internos que habían, sobre todo Vidal, Bravo, que separó mucho a la selección, y que era el momento para dar ese recambio, porque estaba todo dado, no tenía nada que perder, incluso yo creo que hubiese ganado mucho y había jugadores para ese recambio. Yo creo que todo parte de ahí, parte mal. Y bueno, este proceso que inició Eduardo, yo creo que no tenían que haberlo sacado, fue el error más grave. Y yo creo que más que haberlo sacado, yo creo que Eduardo se quiso ir por toda la presión, no cobró ni un peso, eso muy poca gente lo hace. Y Eduardo es un ser extraordinario y un mejor entrenador. Entonces, Eduardo Berizzo me refiero. Sí. Entonces no terminan de hacer mal las cosas los directivos, no terminan con la presión de la prensa, sobre todo santiaguina y la gente, la hinchada, soportan muy pocos procesos. Entonces yo creo que está mal, cuando está mal de la cabeza hacia abajo todo sale mal. Entonces yo creo que
que es el fiel reflejo de aquello. Entonces, no tenemos nada de qué quejarlo, solo que pase luego este proceso, porque lógicamente que no vamos a ir a ningún lado. Y ahí en lo que mencionabas tú, es importante este gráfico en términos de decir, por ejemplo, con Nelson Acosta se alcanzó un 44.4%, con Marcelo Bielsa un 58.1%, con Claudio Borghi 48.7%, con Sampaoli 69.8%, con Pizzi 50.7%, con Rueda 36.7%, con se me va a escapar aquí. Lasarte. ¿Ah? Lasarte, gracias Víctor. 35.5%, con Eduardo Berizzo 33.3% y con Gareca lamentablemente solo un 20%. O sea, yo incluso la semana pasada decíamos, si hubiera seguido Eduardo Berizzo, en este momento con Chile podría, con el mismo rendimiento que traía, si hubiera tenido, se tendría 12 puntos y estaría a 3 puntos del séptimo, que es la posibilidad, digamos, donde Chile pudiera clasificar. Ahora, por otro lado, también, ¿cuánto le asignas de responsabilidad en toda esta situación a Gareca? ¿Se ha equivocado? ¿Las nóminas? ¿Las convocatorias? Sí, o sea, yo creo que todos, como te dije, en mi caso, todos son partícipes de muy mala toma de decisiones. Y a Gareca un porcentaje grande es de él, pero también vienen de atrás toda la cola que viene hacia atrás, rebotan en algún momento y en alguna persona rebotan, y en este caso le está tocando a él. Víctor, Milad, el presidente de la NFP, dijo que se va a evaluar partido a partido, ¿ya? Si en caso, digamos, de que haga estos 2 partidos que vienen con Argentina y con Bolivia, si no me equivoco, para los que le restan con Brasil y con Uruguay, ¿qué es lo que harías tú en caso, digamos, de que ya Gareca no siga? ¿Y qué es lo que harías tú con esos 2 partidos? Conseguir a Uruguay y Brasil para un partido amistoso es más caro que una querida en Viña, ¿ya? Por lo tanto, digamos, el ideal es aprovechar esos partidos, ¿ya? Que antiguo es una querida en Viña, ¿ya? Y ¿qué es lo que harías tú ya pensar en el próximo mundial? No, chico. Y para pensar en el próximo proceso tienes que estar ya con el técnico que va a tener para ese proceso. Y si le das 2 partidos más que te significan tener entrenamiento, tener conocimiento de los jugadores, el recambio que viene, es espectacular. Ahora, si van a poner un tipo por 2 partidos y después van a traer a otro, ya estamos perdiendo tiempo. O sea, que aprovecharlo de inmediato. ¿Te tinca algún técnico? En estos momentos no te podría decir tal o cual, no. Prefiero... Ni siquiera el señor que te dirigió a ti, que está en España. Que yo creo que él se va a venir cuando él quiera y no luego. Si él es muy apasionado de lo que hace y todavía le queda bastante tiempo, a él le gusta el día a día. Él sabe que en la selección, bueno, de hecho estuvo con Arturo Salá en algún momento ayudándolo, y sabe que en la selección tú cada 3 meses tienes 4 o 5 días los jugadores donde el primer día vienen bajándose el avión y no puede hacer nada. Es más de ver videos, de conversar con los jugadores. Entonces a Manuel le gusta el día a día en la cancha, estar ahí, mover a los arqueros, le gusta mucho eso, meterse en algún reducido. No sé si ahora lo hará, ya está bastante mayor, pero él siempre lo ha dicho que le gusta el día a día, y la selección no te da un día a día en la cancha, y a él le gusta la cancha. Yo creo que él, cuando venga a retirarse, ya no quiera más, él va a venir a tomar la selección. Por otro lado, ¿qué esperas? Vámonos a la sub-20, que viene el mundial. ¿Qué esperas de la selección sub-20 para este mundial de Chile? En el sudamericano no anduvo muy bien, no se dieron grandes cosas, Lo más destacado fue Rosell y Gabriel Pinto, que jugó todos los partidos, que andaba arrastrándose. El último partido no daba más el pobre Corcho, pero le sirvió bastante. Bueno, venía con toda la campaña de Limache. Pero después ni Román, que era el gran nombre que llevaban, destacó tanto. A Román lo vendieron por la campaña que hizo en Palestino, no por la campaña que hizo en Sub-20. No vi una idea clara de juego. Yo creo que al Nico le va a ayudar mucho este tiempo para poder preparar jugadores.
y ver más jugadores, porque hay más jugadores. Yo esa categoría la conozco muy bien y hay bastante más jugadores. Mira a Godoy ahora. Godoy cae parado en ese equipo. El que jugaba ahí, el de Everton, no ha jugado ni un partido. Entonces se le van a abrir la posibilidad a los jugadores, sobre todo la categoría 2005, porque él lo utilizó mucho 2006, está dando un año de ventaja. Y a nivel internacional ese año de ventaja, sobre todo en los jóvenes, se nota bastante. ¿Cómo eran los jugadores de O'Higgins insertos ahí en esa selección? Pinto, el mismo Felipe Faunde, Godoy si es que queda, porque fueron 3 al microciclo último. Claro, bueno, de esa categoría Gabriel Pinto, que es titular indiscutido para mí, no hay quien lo mueva, y de hecho así lo ratificó todos los partidos jugó titular. Felipe está dando un año de ventaja, que es 2006, pero también fue titular. No empezó de titular, pero el segundo partido ya fue titular y no lo sacaron más. O sea, son jugadores que sí están consolidados. Yo creo que está pidiendo a grito de la categoría 2005 el Godoy, a Rodrigo Godoy, que le den la posibilidad. Él estuvo en un microciclo que se hizo acá en el Monasterio, pero no lo tomaron mucho en cuenta. Pero ya mostrándose que está jugando en primera, que es titular en el primer equipo, yo creo que sí o sí van a tener la obligación de citarlo. Y después de los jugadores menores, Cristian Morales. Los otros son Morales y Novillo. Claro, pero Morales está más cerca, Novillo año 2007, o sea, ya está dando casi 3 años. No, 2 años, casi 3 años, sí. Tiene todas las condiciones, pero ya yo lo veo un poco más lejos a lo que puede llegar Cristian Morales. Finalmente ya nos estamos despidiendo. ¿Cómo recuerdas ese título de Sub-15? Se me olvidó ese año. Era toda una novedad en ese momento para O'Higgins en Caete ser el campeón. Sí, y lo que tiene especial esa categoría 2015, Sub-15, que es la 99 que tú nombraste los jugadores ahí, que fuimos campeones en la apertura y en clausura. Fuimos 2 veces campeones. O sea, barrimos con todos los equipos, claro que teníamos jugadores extraordinarios, o sea, ese equipo jugaba muy bien y nos dio una alegría a todos, y de hecho un gran porcentaje de ellos fueron profesionales o llegaron a ser profesionales, están jugando. Así que... Vicente, si puedes colocar la primera foto, de la foto 6. Varios que están jugando ahí, ¿sí? Claro, o sea, entonces está el Pelle que jugó mucho en O'Higgins, ahora está en Puerto Montt, Matías Sepúlveda, Tomás Alarcón, David Salazar, eran muy buenos jugadores. ¿Qué más se me queda ahí? 99, bueno, a veces juega Antonio Díaz, pero 2000 es más chico. Pero esa categoría era muy buena. ¿Y cuando fuiste tú campeón? Tú nombraste el Camión López, que después fuimos compañeros en Puerto Montt. Imagínate, Vicente, si puedes buscar la foto donde están los más loritos. Lo que pasa es que ahí me llamó la atención, yo no conocí, yo creo tener buena visualización cuando veo la foto, y sin embargo, digamos, Víctor Fuente más grande que el Camión López. Claro, ahí, pero después no, me pasó de sobra. De hecho, jugamos varios partidos en Puerto Montt de central, los dos, la dupla centrales. ¿Quién más jugó ahí? Mauricio Fernández, Fernando Correa, que es un jugador extraordinario. No sale en la foto, pero también en esa categoría está Mauro Donoso, que era de Rosario, que jugó en Española, en Antofagasta. Esa es la que subimos a primera. No, en la anterior no, esa tampoco. Vamos a la otra. Ahí está. Esa. El primero de arriba a la izquierda, el primero de arriba a la izquierda es el señor Manuel Camión López. Y después viene don Víctor Fuentes. Y ahí el camión era más pequeño, era más bajo. Y ahí jugaba de 9. Y con chasquilla. Jugaba de 9. Claro, jugaba de 9. Y yo jugaba de 10. O sea, yo pensaba que... ¿Y quién de 10? Yo. ¿Cómo? ¿Los dos más grandes? ¿No eran los dos centrales? No, después en el profesionalismo ya. Fuimos centrales. Ya, perfecto. Vicente, no molesto más con la foto. Víctor, bueno, ha sido realmente un placer poder conversar de fútbol, que para mí siempre muy entretenido, y sobre todo, digamos, recibir los conceptos de alguien que incluso, digamos, como tú mencionabas, te ha tocado ser instructor FIFA, ya recorrer distintos lugares,
y me imagino que han quedado recuerdos de distintas partes donde te ha tocado impartir esos conocimientos, así que más que agradecido. Espero que no sea la primera ni la última vez, sino que más adelante pueda de nuevo tener esta amable charla, digamos, con una persona con el caso tuyo. Bueno, acotar algo nomás del tema de los países que he recorrido. El otro día estuve sacando la cuenta y he hecho capacitación en 35 países, en los diferentes continentes. Así que, bueno, tengo mi recorrido. Y en cuanto a tu programa, lo pasé muy bien. Es bonito a veces darse el tiempo y conversar y recordar cosas y que la gente también sepa un poquito más de uno, lo que piensa, lo que ha hecho, su vida. Te agradezco por tener este tipo de programa que ahondan más en lo que es la persona más que el profesional. Y a la disposición cuando tú quieras, tocamos otros temas y no ningún problema. Muy gentil, Víctor. Bueno, y será hasta una próxima oportunidad si así lo quiere. Y de los auditores y espectadores de Toma la Media Te Remata, muy agradecido, y nos encontramos en 7 días más con un invitado tan importante como lo fue en este caso Víctor Fuentes, de la cual muy agradecido. Nos vemos. Centro Explora, aprendizaje en movimiento. Somos un centro integral de apoyo educativo y bienestar emocional para niños, jóvenes y adultos. Ofrecemos servicios en psicopedagogía, psicología, fonoaudiología y coaching ontológico, con atención en consulta y a domicilio. Contáctanos al +569 62 46 59 66 y síganos en Instagram @CentroExplora. AudioRent, sonido profesional para eventos y producciones audiovisuales, amplificación para fiestas y eventos corporativos, grabación y postproducción de podcast y material audiovisual. Contáctanos al +569 40 80 51 27 y síguenos a través de Instagram audiorent.cl. MPG de Mario Palma García, empresa de ingeniería rancagüina. Trabajamos en la gran minería, aportando al crecimiento de Chile. Múnich 369 Rancagua. Tómala, métete, remata. Bajo la conducción del periodista Carlos Sierra Alta, llegó a su fin, donde se enteró de todo lo vivido en las diferentes canchas del país, resultados, comentarios e informaciones de lo que pasó y pasará. Será hasta 7 días más cuando nos volvamos a conectar para una nueva emisión de su programa. Tómala, métete, remata.